Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un misterio maravilloso que puede transformar tu vida: la guía del Espíritu Santo. Imagina tener un compañero fiel, un consejero interior que nunca te abandona, que siempre sabe cuál es el camino correcto, que te sostiene cuando te sientes débil y te ilumina cuando enfrentas decisiones difíciles. Esa presencia es real y está disponible para ti ahora mismo. Muchas personas viven intentando cumplir con reglas o estándares externos, sin darse cuenta que la verdadera transformación nace de una conexión viva con Dios a través del Espíritu. No se trata de esfuerzo humano por sí solo, sino de dejar que el Espíritu nos guíe, nos moldee y nos impulse a ser la mejor versión que Dios diseñó para cada uno. Jesús mismo lo dijo: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. No estamos solos, tenemos una guía confiable para cada paso del camino. Esta guía es un regalo para que experimentemos paz, gozo y propósito, incluso en medio de las dificultades. Te invito a que, mientras avanzamos en este video, abras tu corazón y permitas que esta reflexión te alcance donde estás, porque no importa cuán lejos sientas que estás, Dios está dispuesto a restaurar y dirigir cada paso que des. Aquí descubrirás cómo la presencia del Espíritu Santo puede cambiar tu perspectiva, tus decisiones y tu vida cotidiana. Más allá de ideas, verás ejemplos claros de cómo Él actúa y cómo tú puedes aprender a escuchar su voz. Acompáñame en este viaje de fe y transformación. Permite que lo que viene abra puertas en tu corazón para que puedas vivir una vida que verdaderamente honre a Dios, llena de esperanza, propósito y la paz que solo Él puede dar. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, no solo experimentamos el perdón de nuestros pecados, sino que también somos sellados con el Espíritu Santo, quien pasa a morar dentro de nosotros. Esta verdad es profundamente transformadora, porque significa que ya no caminamos solos por la vida. Tenemos una guía divina que está siempre presente, que no se cansa, no se equivoca y no nos abandona. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona de la Trinidad que desea relacionarse con nosotros, guiarnos en cada paso y enseñarnos a vivir de una manera que honre a Dios. A veces buscamos dirección en lugares equivocados, en opiniones humanas, en nuestras emociones, o incluso en nuestros propios deseos. Pero el Espíritu Santo nos invita a confiar en su voz, que habla suave pero firmemente a nuestro corazón. Él nos muestra cuál es el camino correcto, no para controlarnos, sino para conducirnos hacia una vida llena de propósito, paz y obediencia. Como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esta guía no es opcional para el creyente, es una evidencia de que somos parte de la familia de Dios. Un ejemplo poderoso de esta guía lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo habló claramente a Felipe, indicándole que se acercara a un viajero etíope que regresaba de Jerusalén. No fue una simple coincidencia, sino una intervención divina. El Espíritu lo dirigió con precisión, mostrándole dónde estar y a quién acercarse. Felipe, sensible a esa voz interior, obedeció sin cuestionar. Al hacerlo, se encontró con un hombre que, aunque no lo sabía del todo, buscaba desesperadamente comprender las Escrituras y conocer a Dios. Es impactante ver cómo el Espíritu Santo preparó cada detalle, movió a Felipe, despertó el deseo de entendimiento en el corazón del etíope, y luego los conectó en el momento perfecto. No solo guió el camino de Felipe, sino también abrió el entendimiento espiritual del viajero para que pudiera recibir el mensaje de salvación. Hechos 8, 26, 29. Este relato nos muestra que el Espíritu no es un observador pasivo, sino un guía activo que trabaja en ambos lados, en quien habla y en quien escucha. Cuando permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos, Él nos lleva más allá de lo que podríamos planear por nosotros mismos. Nos posiciona en lugares clave,
Nos da las palabras adecuadas y toca corazones de formas que solo Dios puede lograr. Por eso, aprender a reconocer su voz y responder con fe puede marcar la diferencia entre una vida rutinaria y una vida llena de propósito eterno. ¿Te has detenido últimamente a escuchar la dirección del Espíritu Santo en tu vida diaria? ¿Estás dispuesto a dejar que Él interrumpa tus planes para alinearte con los planes del Padre? Muchas veces su guía no viene en forma de voz audible, sino como una convicción profunda, una paz que no se puede explicar, o una palabra que viene justo en el momento preciso. Aprender a reconocer esa voz requiere tiempo, sensibilidad y humildad, pero es el camino hacia una vida plena en Dios. Ahora que entendemos que el Espíritu nos guía desde dentro, veamos cómo también nos transforma para reflejar el carácter de Cristo. Una vida que verdaderamente honra a Dios no se logra simplemente por disciplina o buenas intenciones. Aunque el esfuerzo humano tiene su lugar, es el Espíritu Santo quien opera la transformación real y profunda dentro de nosotros. Él trabaja de adentro hacia afuera, moldeando poco a poco nuestro carácter para que se asemeje al de Cristo. No se trata de cumplir una lista de reglas, sino de permitir que el Espíritu produzca en nosotros frutos visibles que evidencien su presencia activa y viva. Gálatas 5:22-23. Nos presenta este fruto como una serie de cualidades que brotan cuando el Espíritu tiene libertad en nuestro corazón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Cada uno de estos aspectos es una expresión del carácter de Jesús, y juntos forman una evidencia clara de que Dios está obrando en la vida de una persona. Este fruto no se impone desde fuera, sino que nace de una relación íntima con Dios. Pensemos en Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. En el momento más crítico, cuando su maestro fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces, dominado por el miedo y la inseguridad. Pero algo cambió después de la resurrección y especialmente después de Pentecostés. El mismo Pedro que antes temía por su vida se convirtió en un valiente predicador del Evangelio, lleno del Espíritu Santo. En lugar de cobardía, ahora mostraba valentía. En lugar de impulsividad, sabiduría. En lugar de negación, proclamación. Su vida es un testimonio vivo de lo que el Espíritu puede hacer cuando alguien se rinde por completo a su obrar. Esto nos lleva a una reflexión personal. ¿Cuál de los frutos del Espíritu te gustaría ver crecer más en tu vida hoy? Tal vez sea la paciencia, porque estás enfrentando una temporada de espera en la que todo parece avanzar lentamente y te cuesta confiar en el tiempo de Dios. O quizás el dominio propio, porque hay luchas internas que en silencio siguen robándote la paz. Sea cual sea ese fruto que anhelas ver florecer, es importante recordar que el Espíritu Santo no solo lo produce en ti, sino que también camina contigo en cada paso del proceso. Él no se impone, pero actúa con poder cuando le damos espacio. Su obra en nosotros no es rápida ni superficial, es profunda, constante y transforma desde adentro. El crecimiento espiritual no es automático ni instantáneo. Requiere una decisión diaria de permanecer en comunión con Dios, de rendir cada área del corazón, incluso aquellas que preferiríamos esconder, y de permitir que el Espíritu nos moldee conforme al carácter de Cristo. Así como una semilla necesita tiempo, cuidado y luz para crecer, el fruto del Espíritu necesita que vivamos conectados al Padre, que escuchemos su voz y sigamos su dirección, aun cuando el proceso sea incómodo o doloroso. Así como Él transforma nuestro interior, el Espíritu también nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. En medio de un mundo lleno de voces, opciones y caminos aparentemente buenos, tomar decisiones correctas puede ser un desafío. A menudo enfrentamos situaciones donde lo correcto no es evidente a simple vista, y es ahí donde el discernimiento espiritual se vuelve esencial. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros para consolarnos o transformarnos, sino también para iluminarnos y ayudarnos a distinguir entre lo que es verdaderamente bueno
y lo que solo parece serlo. La palabra nos recuerda con claridad esta verdad. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Esto nos muestra que muchas veces, lo que Dios quiere revelarnos va más allá de la lógica humana, y solo puede ser comprendido a través de la sensibilidad espiritual. El discernimiento no es una habilidad que adquirimos por experiencia o inteligencia, sino un don del Espíritu Santo que se fortalece en la intimidad con Dios. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la vida del apóstol Pablo. En Hechos 16:6-10, leemos que él y sus compañeros tenían planes de predicar en ciertas regiones de Asia, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Humanamente, parecía una buena idea, pero no era el tiempo ni el lugar que Dios había determinado. Luego, Pablo recibió una visión en la que un hombre macedonio le pedía ayuda. Esta dirección clara cambió el curso de su viaje misionero y permitió que el Evangelio llegara a Europa. Si Pablo no hubiera estado atento a la guía del Espíritu, quizás habría seguido un camino correcto a los ojos humanos, pero no el camino perfecto de Dios. El discernimiento espiritual implica detenernos, orar y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre con claridad qué dirección tomar. A veces, Él nos habla directamente a través de su palabra. Otras veces, lo hace por medio de una paz interna que confirma lo que debemos hacer. También puede usar circunstancias que abren puertas o, por el contrario, cierran caminos para guiarnos. Pero para poder reconocer su voz, es fundamental que nos habituemos a escucharla con atención y sensibilidad. Por eso, vivir en comunión constante con Dios es tan importante. Solo así aprendemos a distinguir cuándo es Él quien nos habla y cuándo debemos seguir adelante con confianza. ¿Has pedido al Espíritu Santo que te muestre claramente qué dirección tomar en alguna situación reciente? Si aún no lo has hecho, este es el momento de abrir tu corazón y buscar su guía. Él no falla. Nunca nos deja confundidos si sinceramente queremos hacer su voluntad. Además de ayudarnos a discernir, el Espíritu Santo cumple un papel fundamental al recordarnos las enseñanzas de Jesús, justo cuando más las necesitamos. En medio de las dificultades, cuando las dudas y las pruebas parecen abrumarnos, Él interviene trayendo a nuestra mente las palabras de vida y verdad que Jesús nos dejó. Esta función no solo nos fortalece, sino que también nos protege y guía para mantenernos firmes en nuestra fe. Jesús mismo anticipó esta ayuda cuando dijo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». Juan 14:26. Esto nos asegura que no estamos solos ni desamparados ante las luchas del día a día, porque el Espíritu está activo, recordándonos la palabra de Dios y ayudándonos a vivir conforme a ella. Un ejemplo claro de la importancia de este recordatorio divino está en el momento en que Jesús fue tentado en el desierto. Frente a cada tentación, Él respondió con la palabra de Dios, mostrando que tener la verdad arraigada en el corazón es la mejor defensa contra el mal. La fortaleza de Jesús no vino de su propia fuerza, sino del poder de la palabra que habitaba en Él, y que el Espíritu Santo le ayudó a recordar en ese momento decisivo. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿permitimos que la palabra de Dios habite en nosotros de tal manera que el Espíritu tenga algo que recordarnos en los momentos difíciles? La forma en que alimentamos nuestra mente y nuestro espíritu con la Biblia determina la capacidad del Espíritu para ayudarnos. Por eso, es vital cultivar un corazón abierto, dispuesto a recibir y memorizar las Escrituras. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo puede intervenir justo a tiempo, trayendo a la mente versículos que nos animan, corrigen o guían, como si fuera un maestro interior que nunca olvida y siempre está atento a nuestras necesidades. Además, el Espíritu no solo nos recuerda la palabra, también intercede por nosotros en oración, ayudándonos en nuestras debilidades y llevándonos en comunión directa con Dios. Este acompañamiento constante es un gran consuelo y una señal del amor y cuidado que Dios tiene por cada uno de sus hijos.
El Espíritu Santo juega un papel esencial en nuestra vida de oración, especialmente cuando sentimos que no sabemos qué decir o cómo expresarnos ante Dios. En esos momentos de debilidad, cuando las palabras faltan y el corazón está cargado de emociones difíciles de poner en frases, el Espíritu intercede por nosotros. Él va más allá de lo que podemos articular y presenta nuestras necesidades y deseos conforme a la perfecta voluntad de Dios. La Biblia nos asegura, en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Este versículo revela que no estamos solos en nuestra vida de oración, incluso cuando nuestra fe es pequeña o nuestras palabras limitadas. El Espíritu Santo actúa como nuestro intercesor, comunicándose directamente con el Padre. Jesús mismo nos mostró la importancia de esta conexión espiritual. Lleno del Espíritu Santo, Él se retiraba frecuentemente a lugares solitarios para orar y fortalecer su comunión con el Padre. Este ejemplo nos enseña que la oración no es solo una práctica externa, sino una relación profunda y personal que el Espíritu Santo fortalece, guiándonos y dándonos las palabras o el silencio necesario para estar en presencia de Dios. Muchas veces, en medio de pruebas o incertidumbres, hemos sentido ese impulso interior, ese susurro en el corazón que nos lleva a orar con exactitud, aun cuando no sabemos cómo hacerlo por nosotros mismos. ¿Alguna vez has sentido que el Espíritu puso en tu corazón la oración exacta que necesitabas? Cuando enfrentas una decisión difícil y no sabes qué camino tomar, de repente surge en tu oración una claridad que no tenías antes. O cuando el dolor o la tristeza te abruman, el Espíritu te guía para pedir consuelo y fuerza, sin que tengas que buscar las palabras perfectas. Tal vez cuando sientes que tu fe flaquea, el Espíritu Santo te impulsa a orar por renovación y esperanza, conectándote con la verdad de Dios justo en el momento que más lo necesitas. Estos momentos son un claro ejemplo del poder transformador del Espíritu, de su ayuda y de su amor constante, que nunca nos abandona ni nos deja luchar solos. Esta ayuda no se limita solo a la oración. Así como el Espíritu nos ayuda a comunicarnos con Dios, también nos da el poder necesario para vivir con valentía y ser testigos fieles de Cristo en nuestro entorno. El Espíritu Santo es la fuente de poder que nos capacita para vivir con valentía y dar testimonio de Cristo en un mundo que a menudo rechaza la fe. Jesús prometió que, cuando el Espíritu Santo viniera sobre sus seguidores, recibirían la fuerza necesaria para ser testigos firmes y decididos. En sus propias palabras, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos. Hechos 1:8. Esta promesa se cumple en quienes se entregan plenamente a Él, transformándolos de personas llenas de miedo en proclamadores valientes del Evangelio, incluso ante la adversidad. Este poder no es una capacidad humana, sino una fuerza sobrenatural que el Espíritu nos otorga para cumplir la misión de anunciar la salvación y reflejar la verdad de Dios en cada acción. Después de Pentecostés, los discípulos experimentaron esta transformación de manera palpable. Antes, eran hombres y mujeres que, a pesar de haber caminado con Jesús, tenían miedo de hablar abiertamente por Él. Pero llenos del Espíritu Santo, se convirtieron en predicadores valientes que enfrentaron amenazas, persecuciones y hasta la muerte por su fe. Su valentía no provenía de su propia fuerza, sino de la presencia poderosa del Espíritu en sus vidas. Este mismo poder está disponible para nosotros hoy. En nuestra vida diaria, podemos enfrentar diversas situaciones que requieren valentía, hablar de nuestra fe en el trabajo, defender nuestros valores en la familia, o simplemente mantenernos firmes en medio de presiones sociales. ¿En qué área de tu vida necesitas hoy ese poder del Espíritu para testificar con valentía? Reflexionar en esta pregunta nos invita a buscar la ayuda divina y a abrirnos a esa fuerza transformadora que nos hace capaces de vivir con integridad y coraje. Más allá del testimonio público, el Espíritu también nos guía y nos fortalece para vivir en santidad,
mostrando un carácter que honra a Dios en cada acción. Su presencia nos ayuda a resistir las tentaciones y a mantenernos firmes en la fe, siendo luz en medio de la oscuridad. El llamado a una vida de santidad es una invitación profunda que el Espíritu Santo hace en el corazón de todo creyente. No se trata solo de evitar errores o comportamientos negativos, sino de un proceso constante de ser apartados para Dios, de vivir en una pureza que refleje su carácter y su voluntad. El Espíritu nos convence del pecado, mostrándonos aquello que deshonra al Señor y que nos aleja de su propósito para nuestras vidas. Esta convicción no es para condenarnos, sino para guiarnos hacia una transformación genuina que nos lleve a caminar en justicia. En Gálatas 5:16 se nos dice claramente: «Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne». Este versículo nos recuerda que la clave para una vida santa no está en nuestras fuerzas humanas, sino en vivir guiados por el Espíritu que habita en nosotros. Es Él quien nos da el poder para resistir las tentaciones y para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, apartándonos de lo que nos ata a las cosas temporales y dañinas. Esta llamada a la pureza y entrega también nos invita a reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde el Espíritu te está llamando a mayor pureza? ¿Existen aspectos que aún necesitan ser transformados para honrar más a Dios? Estas preguntas nos impulsan a una revisión sincera y a abrirnos a la obra continua del Espíritu, que quiere moldear nuestro carácter y nuestra conducta para que reflejen su amor y santidad. Además, esta santidad no solo se manifiesta en nuestro comportamiento individual, sino también en la manera en que nos relacionamos con los demás. El Espíritu produce en nosotros un amor genuino y una paciencia que permiten vivir en armonía y respeto, mostrando el reflejo de Dios en nuestras acciones cotidianas. Vivir una vida que honra a Dios no solo implica una relación íntima con Él, sino también una forma de relacionarnos con los demás que refleje el carácter del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu nos enseña a vivir en unidad, en perdón y en amor, siguiendo el ejemplo perfecto de Cristo, quien amó a todos sin excepción y mostró paciencia incluso con quienes lo rechazaban. Esta enseñanza no es un ideal, sino una realidad que el Espíritu va moldeando en nuestro corazón y en nuestras actitudes diarias. En Efesios 4:2, se nos exhorta a vivir con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Este versículo destaca las virtudes que el Espíritu produce en nosotros y que deben caracterizar nuestras relaciones. Humildad para no buscar nuestro propio interés, mansedumbre para responder con gentileza, paciencia para soportar las debilidades de los demás y amor que perdona y edifica. En Gálatas 5:25 se nos recuerda: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que no basta con haber recibido al Espíritu Santo, sino que debemos procurar vivir en sintonía con Él día a día, caminando según su dirección, atentos a su guía constante. Esta práctica implica crear espacios en nuestra rutina donde podamos detenernos, silenciar el ruido externo y abrir el oído de nuestro corazón para escuchar con claridad esa voz interior que proviene de Dios. En medio del ritmo acelerado de la vida y las múltiples distracciones, ¿estamos cultivando esos momentos de quietud necesarios para oír con claridad la voz del Espíritu Santo? ¿Dedicamos tiempo para la oración, la meditación y el silencio que nos permiten apartar el ruido del mundo y centrarnos en la guía divina? Aprender a escuchar al Espíritu es una práctica que requiere paciencia y constancia, pero sus frutos son vida, paz y dirección segura. Vivir una vida guiada por el Espíritu Santo significa mucho más que recibir ayuda en momentos puntuales o tener un consejo ocasional. Es entrar en una comunión constante y profunda con Dios, permitiendo que su Espíritu no solo habite en nosotros, sino que gobierne cada aspecto de nuestro ser y nuestro día a día. Esta guía permanente nos lleva a una transformación verdadera, que va mucho más allá de nuestras fuerzas humanas. Así,
nuestra vida se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Dios en acción. Quiero comenzar agradeciéndote de todo corazón por haber dedicado tu tiempo a acompañarme en este recorrido tan especial sobre la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un privilegio poder compartir contigo estas reflexiones que nos invitan a profundizar en nuestra relación con Dios y a vivir una fe más auténtica y transformadora. Recuerda que este mensaje no es solo para escucharlo una vez, sino para que lo medites y lo pongas en práctica cada día, permitiendo que el Espíritu Santo te guíe y fortalezca en cada aspecto de tu vida. Me gustaría animarte a que compartas este video con alguien que necesite fortalecer su fe y conocer más sobre el poder y la guía del Espíritu en sus vidas. Cuando compartimos la palabra y los principios que nos edifican, contribuimos a que más personas experimenten el amor de Dios y se acerquen a Él con confianza. La obra del Espíritu Santo es viva y activa, y puede transformar vidas cuando abrimos nuestro corazón para recibir su dirección. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y des me gusta a este video. Además, me encantaría leer en los comentarios cómo este mensaje ha impactado tu vida, qué aprendiste o qué aspectos del Espíritu Santo te gustaría profundizar. Tu testimonio y participación hacen que esta comunidad crezca en amor y en comprensión, apoyándonos unos a otros en la fe. Espero verte en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos temas que nos ayuden a vivir de manera más plena y cercana a Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitir que estas palabras lleguen a tu corazón. Que Dios te bendiga grandemente.